pues los problemas técnicos, que algo le debe haber pasado al micrófono de mi computador. No sé si de pronto se le haya desconfigurado los controladores del micrófono y ese sea el problema. Pero entonces, pues bueno, tenemos las ventajas de la tecnología aquí con el computador y el celular al tiempo y pues así vamos a poder dar la clase. Entonces, vamos a hacer una oración. Amado pastor, diríjanos en esa oración para dar inicio a la clase, por favor. Amén. Muchas gracias, amado pastor Isaías. Entonces, vamos a iniciar con la clase, pero pues primero saludando a los hermanos que ya están conectados a través de GoToMeeting, también a través de Facebook y de YouTube. Un saludo para todos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Hoy pues tenemos la última clase o el último tema que vamos a tratar. Ya finalizamos lo que fueron las reglas de Gilel, las reglas rabínicas, y también pues el hermano Carlos Cupete, en vista de que estuve en un periodo de vacaciones, me estuvo reemplazando en un resumen y también dando lo de Hanukkah. Total que hoy vamos a terminar nuestra clase, nuestro ciclo de exégesis, y a partir de la primera semana de enero, estamos hablando del 2 de enero, estaremos dando inicio pues a un nuevo estudio. Si alcanzamos hoy, si no alcanzamos hoy, de pronto me quede una partecita del tema para el otro jueves, pero igualmente iniciaremos o haremos la introducción del curso de exégesis el próximo jueves. ¿Por qué vamos a volverlo a dar? Porque pues durante el camino hubo muchas personas que fueron llegando, y pues tal vez muchos vieron las reglas de Gilel, vieron algunos detalles de lo que fue cuando estuvimos mirando la cuestión de lo que era la gematría, la aplicación, pero realmente no estuvieron en el comienzo los conceptos básicos de la exégesis que son necesarios tenerlos. Entonces iniciamos un nuevo curso buscando y pues esperando que quienes ingresaron a la clase a mitad, pues puedan tener el curso completo. Entonces, ese es el propósito con respecto al volver a iniciar el ciclo de estudio de exégesis hebrea. Entonces, para finalizar hoy, pues como estamos dándole punto final a todo este curso, quiero recordar algo siempre en mis diapositivas todas. Las diapositivas de exégesis yo les he enviado a los que están en el grupo que tenemos de WhatsApp de la clase. Yo les envié las diapositivas, me falta enviarles la diapositiva número 13, donde están todas las 7 reglas, que la estaré enviando la semana entrante, juntamente con esta que vamos a estudiar hoy. Pero lo que quiero pues resaltarles ya finalizando es esto, que siempre en todas las diapositivas están estos detalles que van a ver aquí, y es pues primero presentar el Ministerio de Mesech Sharon Internacional Casa de Israel, especificar quiénes somos. Somos un ministerio que ha entendido la importancia de retornar a las raíces hebreas de la fe bíblica, emuná o fe obediente. Estudiamos la palabra de Elohim desde Génesis hasta Apocalipsis, rescatando los términos y nombres en su lenguaje original, el hebreo. Reconocemos el valor de la instrucción de vida, mandamientos que nuestro Padre Celestial nos dejó para vivir una vida en bendición llena de amor, salud, prosperidad y shalom. No somos salvos por haber obedecido, obedecemos por amor al que nos salvó. Entonces, iniciamos hoy esta clase que vamos a tener, ya habiendo hecho todo el estudio de exégesis y habiendo visto las reglas. Vamos a ver ya un poco más en materia el uso del Tanaj, el uso del Tanaj en el Brit Hadashah, el uso del Tanaj en el Brit Hadashah. Es importante, amados hermanos, tener en cuenta que los escritores del Brit Hadashah, ellos le dieron uso al Tanaj en sus escritos, es decir,
cada vez que ellos escribían, siempre estaban teniendo como base todo lo escrito en el Tanaj, la Torá, las alabanzas, los profetas. Ellos siempre tuvieron esa base para escribir. O sea que su fe y su forma de pensar estaba establecida en todo lo que había en la Tanaj, teniendo en cuenta que ese era el documento que había. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Ellos lo que pues hicieron fue hacer un midrash, terush, de la Torá. Entonces, por eso dice aquí, como está aquí en la diapositiva, el uso que le dieron los escritores de Brit Hadashah al Tanaj en cada uno de sus escritos es algo que desafortunadamente la teología no estimó, y por eso le dieron un uso totalmente separado al Brit Hadashah del Tanaj. Desafortunadamente la teología basada más en el helenismo, la contaminación de la cultura de Grecia, la cultura griega, esa contaminación que hubo, pues desafortunadamente le dio un uso totalmente separado. Es más, muchos alcanzan a ver tal vez al Dios del Antiguo Testamento diferente, hablo en términos de cómo lo ven afuera, porque realmente pues ya a estas alturas en exégesis uno ya debe aprender a corregir el término Antiguo Testamento por Tanaj. Eso lo veremos en la primera clase que vamos a iniciar la semana atrás, pero voy a mencionar los términos usados normalmente. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento lo ven como un Dios de guerra, un Dios que juzga, un Dios que castiga, pero al Dios del Nuevo Testamento lo ven como un Dios que es amoroso, que no castiga, sino un Dios que como que todo lo pasa por alto, a un Dios que abroga la Torá, a un Dios totalmente diferente. Entonces, y eso se debe precisamente al error de haber separado el Brit Hadashah del Tanaj. O sea, que los teólogos no tuvieron en cuenta que el Brit Hadashah era un texto donde totalmente se utilizó el Tanaj. O sea, que el Tanaj es la base interpretativa del Brit Hadashah. O sea, que todo lo que se interpreta del Brit Hadashah está basado en la Tanaj. Dice, pero cuando aprendemos el método interpretativo hebreo, también llamado exégesis rabínica, nos damos cuenta que todo el Brit Hadashah está soportado en el Tanaj. Entonces podemos decir, el Brit Hadashah es un derush, o sea, comentario hecho del Tanaj. Durante los tiempos del primer siglo había tanta expectativa con respecto al Mashiach, quien era el libertador de Israel, que los rabinos mismos estaban convencidos que todo el Tanaj apuntaba al Mashiach y no estaban equivocados. O sea, que eso que ellos creían, los mismos rabinos en el primer siglo tenían su óptica puesta en que todos los escritos en el Tanaj apuntaba hacia el Mashiach. O sea, que ahí podemos darnos cuenta que ellos tenían una serie de detalles para definir quién era el Mashiach. Por eso es que en una ocasión Yeshua le manda una información a Yohanan y le dice, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los presos son libres, y le manda unas referencias para que Yohanan pudiera entender e interpretar a raíz precisamente de la visión y óptica del judaísmo en el primer siglo de que Yeshua era el Mashiach. Por eso es que temas que veremos en otras clases, por lo menos cuando la mujer enferma de flujo se toma del borde del talit, es decir, del talit de Yeshua, ella lo hace porque cuando ella cree que él es el Mesías, pues acude a una de las profecías que hablan de él, donde decía que en el borde de su manto traería sanidad a las naciones. Y ella dijo, si yo estoy enferma y yo veo que él es el Mesías, pues estoy segura que si tan solo toco el borde de su manto, yo voy a ser sana, porque la escritura dice que en el borde de su manto traerá sanidad a las naciones. Entonces, en ese momento la mujer se toma el borde del manto y recibe sanidad. ¿Por qué? Porque precisamente
ellos tenían unos conceptos y unos detalles que precisamente apuntaban a definir quién iba a ser el Mashiach. Y ellos, pues, en lo que es los mismos, el Sanedrín, y se preocupa cuando empiezan a ver que las circunstancias y los hechos hacían que cada vez más todos los escritos apuntaran a Yeshua como el Mashiach. Es decir, cuando ellos se dan cuenta que él es llevado al matadero y como oveja es llevado por sus esquiladores y no habló, sino que enmudeció, pues ellos empiezan a, espera un momentico, aquí está pasando algo. Mire que todo lo que está pasando con él es lo que está haciendo allí. Y ellos trataban de hacer cosas para hacer ver que no era que se estuviera cumpliendo la escritura. Sin embargo, muchos de ellos sabían que se estaba cumpliendo la escritura y muchos de ellos creyeron en él. Es más, uno de los rabinos que nos menciona fuertes en el primer siglo, quien era Gamaliel, el maestro de Rab Shaul, de Pablo, él mismo se para ante Sanedrín y cuando pues querían juzgar y llevar a muerte a Pedro y los discípulos, él les dice, se para ante Sanedrín y le dice, no es justo que los llevemos, pues déjenlos, si eso que ellos están haciendo viene del cielo, van a prosperar, pero si eso no viene del cielo, simplemente eso se va a terminar. Entonces él los detuvo de una manera muy sabia, porque realmente él estaba notando que algo pasaba ahí. Entonces, ese concepto que estaban manejando los rabinos en el primer siglo y era pensar que toda la Tanaj apuntaba a Yeshua, o a Yeshua no, al Mesías, pues es Yeshua mismo. Yeshua mismo confirma que ellos no estaban equivocados y da base a la expectativa que ellos tenían, y eso lo podemos ver en Lucas 24, 44 y 45, donde está escrito, y les dijo, esto fue lo que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la Torá de Moche, en los profetas y en las alabanzas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Entonces ahí vemos cómo Yeshua mismo da base a esa expectativa que había en el judaísmo en el primer siglo, cuando les cita que eso fue lo que él les dijo y que era necesario que se cumplieran estas cosas escritas de él. ¿Y dónde? En toda la Tanaj, es decir, en la Torá, en los Nevi'im y en los Ketuvim. Entonces, él mismo está dando esa base, que toda la escritura, todo el Tanaj apuntaba al Mashiach. Ahora, todo esto precisamente nos tiene que llevar a detenernos. Si Yeshua mismo dijo eso, quiere decir que todo lo que está escrito en el Brit Hadashah está sustentado en una base que debe ser toda la Tanaj. ¿Por qué? Porque fue Yeshua quien nos enseñó esto. Entonces, esto ya nos está dando una regla a nosotros, y es que el Brit Hadashah no funciona solo, sino que funciona con el Tanaj. Es ahí donde precisamente desarrollamos este tema, el uso del Tanaj en el Brit Hadashah. Entonces, el Tanaj nos está mostrando al Mashiach como la figura central, su figura central, el propósito de todo. Nos está mostrando esa figura, el Tanaj. Entonces está apuntando. También podemos ver a Yeshua aplicando este mismo concepto. De pronto ya no diciéndoles esto fue lo que dije, sino aplicándolo, aplicando su forma de hablar y su forma de enseñar, a hablar de él mismo, citando toda la Tanaj. Por eso lo vemos en Lucas 24, 27, donde dice, eso fue cuando iba en el camino a Emaús con aquellos dos discípulos, quienes no le reconocieron, pero mientras hablaban, pues iban un poco con incertidumbre, porque habían pasado todas esas cosas y ellos aún ni siquiera estaban seguros si realmente era el Mashiach. Y entonces ahí es donde Yeshua dice, y comenzando desde Moshe y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Mire cómo no se puede enseñar acerca de Yeshua si no lo hacemos basados desde Moshe, los profetas y todos los profetas, las alabanzas.
Por eso dice, Moche, todos los profetas les interpretaban las escrituras lo que decían de él. Entonces, eso precisamente nos enseña a nosotros que a la hora que vamos a estudiar el Brit Hadashah, siempre tengamos en cuenta la base del Tanaj. Ahora, hay un punto muy importante que también tiene con lo que fue el Brit Hadashah, y es que nosotros vemos que muchas cosas históricas, acontecimientos que sucedieron durante los tiempos de Yeshua en el primer siglo, y muchas de las cosas que se hicieron y se manejaban y las reglas estaban basadas en la Mishnah, que tengo aquí, la Mishnah. Entonces, ahí ya encontramos muchas cosas. Aquí solo estamos manejando lo que es el uso del Tanaj en el Brit Hadashah, pero tal vez ya en otra ocasión pueda implementarle a la clase de exégesis también el uso de la Mishnah en el Brit Hadashah, porque en el Brit Hadashah también se usó la Mishnah. Ahí para tener en cuenta detalles, cuando Rab Shaul dijo el que siembra generosamente cosecha, fue una cita que él hizo de la Mishnah. Como también cuando dijo, siervos, no trabajen como quien trabaja por dinero, sino háganlo como si lo hicieran para el Elohim. Y resulta que esa es otra de las citas que está en la ley oral, en la Mishnah, en la repetición. Eso también lo citó uno de los sabios, quien decía, cuando trabajen no lo hagan por el dinero que van a obtener y glorifiquen a Elohim en todo. Entonces, aún podría en otra ocasión implementar esa clase, y es el uso de la Mishnah en el Brit Hadashah, porque no solo se usó todo el Tanaj, sino que se utilizó la Mishnah. ¿Y por qué se utilizó la Mishnah en el primer siglo en los escritos del Brit Hadashah? Porque realmente era la tradición que figuraba en la forma como se guardarían los mandamientos para todo el judaísmo en el primer siglo. Todo lo que hacían estaba basado precisamente en la Mishnah, y la Mishnah nos estaba enseñando toda la repetición y la tradición de los ancianos. Cuando cuando a él le hablan acerca del lavado de manos, que porque sus discípulos comían sin lavar las manos, ellos estaban citando lo que estaba allí en la Mishnah. Obviamente que Yeshua les hace ahí una corrección, pero eso no quiere decir que Yeshua no lavaba sus manos. Él lo hacía, fueron sus discípulos los que lo hicieron, a él no lo acusan a sus discípulos. Entonces, son cosas que nosotros debemos de tener muy en cuenta, y no podemos empezar a leer el Brit Hadashah, o mal llamado Nuevo Testamento, solito, y a tratar de interpretarlo solito. Y entonces uno llega a leer un versículo y vamos a ver qué es lo que quiere decir este versículo. No, eso no funciona así. Vamos a ver realmente, lo que tenemos que entender es por qué se escribió esto, por qué se dijo esto, qué causó que se dijera, qué aplicación de la Tanaj se está haciendo en estos escritos. Todos esos son detalles que nosotros debemos de tener en cuenta. Entonces, vamos a seguir aquí avanzando. Tipologías y sombras. Ahí vemos los usos que se hacen. Los escritores del Brit Hadashah utilizaron métodos comunes en la interpretación rabínica, como las tipologías y sombras, tomando figuras comparativas del Tanaj y dando uso a las mismas reglas de Hillel. O sea que cuando ellos utilizaban ese tipo de interpretación y utilizaron las tipologías y las sombras, ellos lo estaban haciendo, pero basados en las mismas reglas de Hillel. Los judíos entendían que muchas personas o figuras de las escrituras representaban al Mashiach, pero bajo figuras o símbolos. Entonces, podemos ver a Rab Shaul presentando a Adán como una figura del Mashiach. Vamos a ir a los textos bíblicos, vamos a Romanos 5:14. Por favor, todos vayan allá a sus Biblias para que miremos cómo lo hacían. Romanos capítulo 5, versículo número 14, dice: por eso la muerte reinó desde Adán hasta Moshe, aún sobre los que no pecaron, con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. Dice que semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. ¿Quién era el que había de venir? Se estaba hablando de Yeshua. Entonces, ya nos empieza a mostrar que Adán es una figura de Yeshua.
Pero también miramos en Primera de Corintios 15, Primera de Corintios, capítulo número 15, dice versículos 45 al 49, dice, así también está escrito. Miren cómo se está diciendo, está escrito. El primer hombre, Adán, llegó a ser un ser viviente. ¿De quién se está hablando ahí? Del hombre que fue creado. Y el último, Adán, un espíritu vivificante. ¿Quién es el último Adán? Es Yeshua. Entonces, por eso se está haciendo el Adán, el primer Adán creado, refiriéndose al que fue hecho en la creación, es una figura del postrer Adán. Entonces, por eso dice, el primer hombre, así también está escrito, el primer hombre Adán llegó a ser un ser viviente y el último Adán un espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es celestial. Como es el terrenal, así son también los terrenales, y como es el celestial, así también son los celestiales. Entonces dice, así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. ¿Y qué está sacando ahí? Está haciendo precisamente a través de una comparación, está utilizando las figuras. Entonces está comparando al primer Adán y al segundo Adán y dice que el primer Adán es terrenal porque fue hecho de la tierra. El segundo Adán es espiritual porque fue hecho espíritu vivificante, porque fue hecho no, porque es espíritu vivificante. El postrer Adán es Yeshua. El primer Adán fue el hombre que fue creado allá en el Edén. Entonces, si bien nosotros al nacer tenemos una naturaleza humana, la naturaleza del primer Adán. Esa es la naturaleza que nosotros recibimos. La naturaleza del primer Adán, que es terrenal, y como es terrenal, ese primer Adán terrenal, pues estuvo sujeto precisamente al pecado, a la inclinación, a la mala inclinación. Por eso es que David en una ocasión dice, en pecado me concibió mi madre. No quiere decir que la mamá de David, haya concebido a David a través de un acto de fornicación. Muchos tal vez creen de esa forma, pero es precisamente entendiéndolo desde aquí que podemos comprender lo que David dice. Entonces, el primer Adán es terrenal. Y esa es la primera parte de cada uno de nosotros, la parte terrenal, la parte humana, la parte que está cargada de emociones, la parte que está cargada de sentimientos. Ese primer Adán humano, terrenal, es el hombre que muchas veces en determinado momento reacciona tal vez con ira ante un tipo de agresión o ante un tipo de ofensa que le hace otra persona. Entonces, ese primer Adán, ¿cómo reacciona? Emocionalmente. Ese es el primer Adán, reacciona emocionalmente. Entonces, cuando muchas veces nosotros estamos andando de esa forma, reaccionando emocionalmente, estamos andando conforme al primer Adán, al Adán que es tomado del polvo de la tierra, el Adán que pecó, el Adán que falló, el Adán que fue expulsado del paraíso, del Edén. Pero cuando nosotros empezamos a poner dominio a esas emociones, a ese hombre natural, a ese hombre que es de la tierra, empezamos a ponerle dominio a través de la misma práctica de la Torá, entonces empieza a nacer en nosotros el postrer Adán, o sea, Yeshua, el que es espíritu vivificante, porque a través de la obediencia, porque a través de la práctica de la obediencia y a través de aprender a manejar ese hombre humano, ese hombre emocional, pues alcanzamos precisamente la vida. Por eso es que Yeshua es un espíritu vivificante, el primer Adán. ¿Por qué? Porque Yeshua nos enseña y nos lleva a poder guardar la Torá. Yeshua nos enseña a tener control de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, que realmente es lo que engaña al ser humano. Por eso es que Rab Shaul mismo también dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando dice renovados en el espíritu de nuestra mente, tiene que ver con ese postrer Adán, el Adán que es espiritual, ese otro Adán que se menciona aquí, el que es celestial, Yeshua. Entonces, por eso es que también dice, ahora tengo la mente del Mashiach,
si nosotros tenemos la mente del Mashiach, hemos sido renovados en el espíritu de nuestra mente. Es decir, el postrer Adán ahora reina en mí. Ya no es el primer Adán el que reina, el hombre carnal, el hombre natural, el humano, el que es del polvo de la tierra, ya no reina en mí, ahora en mí está reinando el postrer Adán, o sea, Yeshua, el espiritual, el espíritu edificante. Entonces, en la condición del primer Adán me cuesta guardar un mandamiento. En la condición del Adán que es terrenal, del Adán hecho del polvo de la tierra, me cuesta dejar de comer cerdo, me cuesta apartarme de las celebraciones de tradición pagana. El primer Adán, el Adán que es terrenal, le cuesta dejar la mentira, le cuesta dejar el engaño, le cuesta dejar la ira, le cuesta dejar todas estas cosas porque están arraigadas en él, porque es la naturaleza de un hombre que es emocional. Pero en el postrer Adán, cuando el postrer Adán reina o habita en mi vida, Yeshua, entonces ya no me cuesta guardar el mandamiento, sino que anhelo poder guardar el Shabbat, sino que cuando me enfrento a esa porción o a ese plato de cerdo que está ahí, más bien siento asco, más bien siento repudio hacia eso. Cuando llegan todas estas celebraciones de tradición pagana, me repugna eso, no quiero acercarme a eso. O sea, no hay en mí un sentimiento que me diga, ay, tan bonitas esas luces, qué bonito cuando nos reuníamos en familia y nos dábamos regalos y cantábamos los villancicos. No, el postrer Adán no extraña nada de eso. El postrer Adán ya se deleita en la Torah, se deleita en las fiestas del Eterno. Entonces, aquí Rab Shaul, el apóstol Pablo, precisamente utilizando estos métodos como parte de las mismas reglas rabínicas, la aplicación de las reglas, utilizando estos métodos, aquí es utilizando figuras, utilizando al primer Adán como una figura del segundo Adán, pero el primer Adán trae muerte, el segundo Adán trae vida, Yeshua, entonces él nos está ilustrando eso. Ahora, vamos a mirar también Hebreos 9:24. Hebreos capítulo número 9, versículo 24, dice, porque el Mashiach no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Elohim a nuestro favor. Miren cómo dice que no entró al lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que el lugar santísimo, el templo o el Mishkan, que fue construido por manos de hombres, ¿era un Mishkan falso? No, era un Mishkan verdadero, solo que ese era una figura del celestial. Por eso entonces es que el escritor a los hebreos está citando ahí. Dice, no entró en el lugar santísimo hecho de manos. ¿Por qué? Porque realmente Yeshua no entró al lugar santísimo. Yeshua jamás entró al templo, al lugar donde solo podía entrar el sumo sacerdote y ministrar. No, Yeshua nunca usurpó ese lugar. Él nunca lo hizo ni quiso hacerlo porque terrenalmente era una labor que solo podían ejercer los levitas descendientes de Aarón. Entonces, Yeshua no entró allá. ¿Pero a dónde entró él? Él entró a aquel del cual el terrenal era una figura. ¿Cuál? Al celestial. Entonces, hay una figura aquí en la tierra de algo que hay en los Shamaim con respecto a lo que es el lugar santísimo. Entonces, por eso está escrito que él entra no en el hecho de manos, sino en el que es figura del verdadero. Muchos interpretan la expresión figura del verdadero como si aquel fuera un falso, ¿no? Simplemente es que esta es una figura, una réplica del que está en los cielos. Y así se refiere con el uso de esta figura. Ahora, otra herramienta interpretativa que tenemos ahí es el concepto de sombra y realidad. Entendiendo que durante la época del Tanaj, varias cosas fueron presentadas como sombras en anticipación de la realidad que vendría con el fin de los tiempos. Miremos Hebreos 8:5. Dice, ellos sirven en lo que es figura y sombra
Figura y sombra son los dos conceptos que estamos manejando, las tipologías, figuras, sombras. Ellos sirven lo que es figura y sombra del santuario celestial, porque cuando Moche iba a construir el tabernáculo, se le advirtió: mira, hazlo todo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Precisamente eso es lo que nos da a entender que Moche, cuando estuvo en el monte, él fue llevado precisamente a ver el modelo de aquel que estaba en los Shamaim. Y entonces él ve un modelo visible, no simplemente unas instrucciones literales, sino que él ve un modelo visible. Y por eso es que se le dice que lo haga todo conforme al modelo que se le mostró. Entonces ahí estamos viendo que ese modelo, ahí lo que nos está diciendo el escritor a los hebreos, dice entonces que es sombra, sirven en lo que es figura y sombra del santuario celestial. ¿Quiénes está hablando? Está hablando de los sacerdotes. Porque aquí nos está hablando un poco el escritor a los hebreos de el sacrificio y lo que era la fiesta de Yom Kippur. Entonces, el sumo sacerdote pues servían en el Mishkan, en el santuario, en el lugar santísimo, ejercían lo que era, ministraban el sacrificio, y ofrecían el sacrificio en el lugar santísimo, pero eso era sombra, ese lugar santísimo era sombra del que estaban los Shamaim. Es como si arriba hubiese uno y abajo se estuviese presentando una sombra. Si ustedes ponen su mano contra la luz y miran en la parte de abajo, hay una sombra de su mano, es realmente eso lo que estaba pasando. Esa sombra era precisamente ese lugar santísimo terrenal donde ministraban los sacerdotes terrenales, quienes primero tenían que ofrecer un sacrificio por su propio pecado. Eso precisamente nos muestra que esto acá era una sombra, pero arriba en los Shamaim no había pecado. Yeshua no cometió pecado. Entonces nos está hablando, precisamente está utilizando ese concepto de sombra. Ahora hay otro punto que se llama citas, alusiones e ilustraciones del Tanaj en el Brit Hadashah. Citas, alusiones e ilustraciones del Tanaj en el Brit Hadashah. Bueno, pregunta, primero hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Quiere hacer alguna pregunta? A ver si alguien de pronto quiere abrir su micrófono por un momento y una pregunta. Yo tomo aquí un poquito de agua, amor, por favor, me pasa el agua. Shalom, pastor. Una preguntita. Shalom, así señora. Qué vergüenza, yo otra vez. No, tranquila. Pastor, entonces, dígame una cosa. Digamos, a lo que estamos entendiendo, ¿verdad? Se dice de Yeshua, bueno, ahora nosotros sabemos que Yeshua, ¿verdad? Que sí, porque se habla del Mesías. De Mesías se habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sí, señora, claro. Ahora, entonces, dígame una cosa. Si, digamos, si viene siendo que con esto que usted acaba de leer aquí, en Hechos, en Hechos 8, no deberían de existir, digamos, los sacerdotes de otros que no sean de los levitas. El sacerdocio es exclusivamente para los levitas. Y los maestros de Torah, digamos que, bueno, ahorita nosotros que estamos en la diáspora, sí, porque digamos ustedes son los maestros de nosotros, de la Torah, pero ninguno de ustedes se llama sacerdotes, digamos, como los católicos, que se llaman sacerdotes católicos, ¿o me equivoco? Sí, a ver, con respecto al tema, ¿qué es lo que pasa? Cuando se construye el Mishkan, que era sombra Ajá. de lo que hay en Israel, se establece un sacerdocio para administrar en el Mishkan. Ese sacerdocio viene de la línea de Aarón, ni siquiera cualquier levita. O sea, todo sacerdote es levita, pero no todo levita. O sea, todo sacerdote tenía que ser levita, pero no todo levita era sacerdote. Porque los sacerdotes tenían que ser descendientes de Aarón. Eso se dieron
para ministrar en el Mishkan. Sin embargo, nosotros tenemos que ver a través de la escritura que antes del sacerdocio levítico había un sacerdocio establecido que no estaba en un templo. Era, por lo menos vemos el sacerdocio de Malquisedec. El sacerdocio de Malquisedec no está establecido dentro de un templo. Entonces, Yeshua, él no ingresa al lugar santísimo del templo porque para ministrar en el templo se estableció la tribu de Leví, y para ministrar en el lugar santísimo el sacerdocio a través de Aarón. Entonces, Yeshua pues no va a usurpar lo que le correspondían a los sacerdotes por esa línea. Nosotros, si hoy en día estuviese el templo en pie, pues nosotros, ninguno de nosotros, de los que estamos predicando la Torá, enseñando, pastoreando, ministrando en los cuatro extremos de la tierra, podríamos ir a meternos al templo, al lugar santísimo, a ministrar, porque estaríamos usurpando algo que no nos corresponde. Ahora, pero como no hay templo, precisamente volvemos a esa orden sacerdotal que había desde antes, desde los tiempos de Abraham, y que viene precisamente otorgado desde Adán, pasa por Enoch, pasa por Noah, pasa por Shem, y es el sacerdocio que viene siendo establecido desde el comienzo, un sacerdocio que obviamente no ministraba en un lugar como tal, en el Mishkan, sino era un sacerdocio que era un sacerdocio, una orden, como la orden de Malquisedec, que era un rey de justicia, Entonces, cuando viene Yeshua, va al madero, muere en el madero, y luego, en el año 70, el templo es destruido, pues precisamente inicia el ejercicio de un sacerdocio conforme al orden de Malquisedec. Hoy en día nosotros ejercemos no el sacerdocio levítico, ni el sacerdocio de la administración en el templo, sino ejercemos un sacerdocio que es de ese orden. O sea, nosotros venimos ordenados por Yeshua mismo para predicar, no dentro del templo, sino fuera del templo. ¿Para qué? Para poder traer y recoger y reunir a toda la casa de Israel, para que todos como casa de Israel volvamos a ser un solo pueblo, para que sea restaurado y reconstruido y dedicado por Yeshua mismo nuevamente el templo, de tal manera que nosotros podamos servir al Elohim Altísimo. Entonces, obviamente que no podemos desempeñar esa labor de Aarón, pero hoy en día sí estamos ejerciendo una labor pastoral, otros son maestros, estamos ejerciendo unas labores ministeriales que vienen más del orden de Malquisedec que del orden levítico y arónico. Ah, ya, ahora sí comprendo. Entonces, digamos, solo para que me quede claro. Ahora, ajá, digamos, como ustedes, que ustedes son nuestros pastores. Sí, ustedes son nuestros sacerdotes como usted me está explicando, por el orden de Melquisedec. O sea, digamos, si alguien me preguntara a mí, yo digo, yo les podría explicar de que si el orden sacerdotal levítico no se ha abolido. Lo que pasa es de que como estamos en el tiempo de la transición, cuando ya estemos allá en Israel con el Mesías, vuelve otra vez. Así es. Exacto, hermana. Exacto. O sea, la labor sacerdotal arónica, nada de eso ha sido abolido. Porque entonces, si nosotros pensamos que fue abolido, estaríamos diciendo que algo fue abolido y Yeshua no abolió nada. Lo que pasa es que, como en el templo, pues Yeshua precisamente establece esa forma ministerial que viene desde antes del templo. Por eso es que la escritura a los hebreos dice que aún Leví dio los diezmos a Malquisedec. ¿En dónde? En los lomos de Abraham. ¿Ve? Porque Abraham llevó los diezmos a Malquisedec, que aún Leví le dio los diezmos a él en los lomos de Abraham. Es decir, un levita o el padre de todos los levitas, los que iban a administrar el templo y que iban a recibir el diezmo, también dieron el diezmo antes de que fuese establecido este ministerio, si se lo dieron a Abraham. Por eso es que hay muchos que predican y enseñan que el diezmo no, porque ya no está el templo, no, porque precisamente lo que está enseñando es que el diezmo viene desde antes de que hubiese el templo y se le entregaba precisamente a aquellos hombres que ministraban y ejercían la labor de ministrar la palabra del Eterno. Ok. Entonces, nosotros, digamos, como
digamos, en el caso de nosotros, ustedes nos enseñan a nosotros vamos y les enseñamos a otras personas, las traemos a la Torah, nosotros venimos siendo como maestros, pero a los que se les entregaría, obviamente, lo del diezmo y todas esas cosas, digamos, a los maestros ya, ustedes pastores que son pastores maestros de nosotros, líderes, que vienen siendo, eso que usted dice, lo del orden de Melquisedec, vendrían siendo ustedes. Nosotros venimos siendo como los ayudantes de los sacerdotes, algo así, ¿verdad que sí? Porque Sí, le todos traemos personas. una función en obediencia. Sin embargo, pues el Eterno también ha escogido en este tiempo quien ministre, quien se dedique a la labor de ministrar. Entonces, por ejemplo, nosotros nos dedicamos a la labor de ministrar y es un trabajo que estamos haciendo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y aún después de acostarnos, porque a veces aún en nuestros sueños soñamos clamando, intercediendo al Eterno por la grey, por las ovejas. Entonces es una labor que estamos ejerciendo nosotros, pero nosotros también tenemos que cumplir con algo que está escrito, y es que nosotros debemos proveer en nuestras casas. Entonces, si yo me dedico a servir al Eterno y estoy de tiempo completo, desde que me levanto hasta que me acuesto, sirviendo al Eterno, pero luego llega mi esposa y no tiene nada de qué preparar de alimento, vienen mis hijas y no tienen ropa que ponerse, no tienen, pues en ese momento estamos negando lo que estamos predicando, porque ¿cómo podríamos hablar de las bendiciones del Eterno si realmente estamos ejerciendo una labor, pero no tenemos cómo sustentar a nuestras familias? Y precisamente ese era el trabajo que hacía Melquisedec, Correcto. y por eso Abraham mismo le llevaba los diezmos. Ah, ok, ya, ahora sí ya me quedó bastante claro. No, y uno se goza, yo en mi caso, yo me gozo ahora dando mis diezmos a ustedes, porque antes yo sí tenía mucho problema con eso, pero ahora uno ve que a uno sí le enseñan Torah, ahora uno ve que sí le enseñan de verdad la verdad, uno se goza y uno ve el milagro y ve la bendición cuando uno da los diezmos, cuando uno cumple, uno se siente bien, porque Amén. uno ve que le están hablando de verdad. Eso era. Muchas gracias, pastor. Amén, así es, mi hermana, muchas gracias por su testimonio, porque a través de su testimonio usted también edifica a muchas personas. Bien, vamos a continuar, tengo un poquito seca la garganta, corazón, me puedes pasar la fruta. Y vamos a continuar aquí con lo que son citas, alusiones e ilustraciones del Tanakh. Gracias. Entonces viene otro concepto, lo que son las alusiones. Citas, digamos aquí, citas, alusiones e ilustraciones del Tanakh en el Brit Hadashah. Un estudioso afirma que hay 401 textos en el Brit Hadashah donde se usan palabras tomadas del Tanakh. 195 de ellos contienen frases que indican que se está citando el Tanakh. Frases como escrito está. En los demás casos, la única forma de saber que se está refiriendo al Tanakh es sabiendo en detalle el texto del Tanakh. O sea, hay frases donde dice escrito está, pero hay otras frases donde se está refiriendo a algo que está en el Tanakh, pero hay que poder deducirlo a través del mismo conocimiento del Tanakh. Por eso es que, por lo menos, yo estuve en una de las clases, di este tema, Romanos capítulo número 7. Y en Romanos capítulo número 7, pues eran textos donde muchos tomaban como base para decir que la ley había sido anulada, porque pues cogían el capítulo 7 y leían por aquí más adelantico donde decía, de manera semejante, hermanos, que míos, ustedes también han muerto han muerto a la ley. Aquí en esta traducción dice muertos para efectos de la ley en el cuerpo de Mashiach, para que ahora se unan a otro, al que resucitó entre los muertos, a fin de que produzcan fruto para Elohim. Entonces, muchos leían ese versículo y de una vez cogían y hacían la interpretación y decían, vea que sí, ya la ley no es para nosotros porque ya morimos para esa ley, y una mala interpretación. ¿Por qué? Porque no entendían precisamente que aunque aquí no citaba, no había una cita como tal, sí se estaba hablando. Y por eso es que en el versículo 1, el capítulo 7 decía, hermanos, ustedes que conocen la ley, no saben que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras está ahí. O sea, les dice, no les cita, pero les está diciendo, ustedes deben saberlo.
Ustedes conocen la ley. En otra versión dice, hablo con los que conocen la ley. Entonces, ya inmediatamente, Romanos 7, Rab Shaul, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo número 7, cuando está hablando ahí, ya nos está diciendo. Y mire que le está hablando a la congregación en Roma. La congregación en Roma era una congregación mixta. Estaba conformado por yahuditas que creyeron en Yeshua, y por parte de los gentiles, de las ovejas perdidas, que también habían creído. Entonces, pero miremos que él les está hablando allí y les está diciendo, ustedes deben conocer la ley. Ahora, hablo con los que conocen la ley, el que no conoce la ley, pues no me va a entender. Esa era la forma como Rab Shaul hablaba. Y entonces dice, no saben que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras éste vive. Por ejemplo, la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre del compromiso legal del esposo. Él estaba ahí citando Deuteronomios, estaba citando varios pasajes donde habla de la ley de la ley matrimonial, Deuteronomios 24, Deuteronomios 22, Levítico 20, hay en varios lugares donde se está hablando acerca de la ley matrimonial, y precisamente estaba citando eso. Entonces, o se estaba refiriendo a eso, porque realmente él no está citando, sino está hablando. No saben que si la mujer está unida al marido y les empieza a decir, el escritor supone que el lector conoce esos textos, conoce esas partes, pero pues desafortunadamente nos poníamos a hacer interpretaciones sin conocer eso. Entonces, ya es que prácticamente yo me atrevería a decir, pues estudioso afirma que hay 401 textos. Yo me atrevería a decir que todo el Brit Hadashah está citando o se está refiriendo o está realmente todo. Y algunos pasajes también acerca de lo que era la Mishnah, se estaba tomando de la Mishnah. Pero eso es tremendo cuando nosotros pues entendemos toda esa parte y empecemos a entender la escritura de una forma más adecuada. Entonces, dice, en tres formas fundamentales, los escritores del Brit Hadashah se refirieron al Tanaj. Vamos a mirar esas formas. Citas textuales, alusiones e ilustraciones. Citas textuales, alusiones e ilustraciones. Las citas textuales, dice, se hacen citas con el propósito de señalar el cumplimiento de profecías. Vamos a mirar Mateo 1:22. Mateo capítulo 1, versículo 22, dice, todo esto sucedió en cumplimiento de lo que habló Yahweh por medio del profeta, diciendo, miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel, que traducido quiere decir con nosotros está Elohim. O sea que en ese momento Matillá, él está citando Isaías, lo que dijo Isaías 7:14, pero para él hacer esta cita, él aplica la tercera regla de Hillel, que se llama Binyan Agmi Ketubehad, que es construyendo al Padre desde un texto. Entonces, ¿qué hace Matillá? Matillá se da cuenta, recoge todos los datos de la forma como Yeshua es concebido, y Matillá, aplicando la regla de Hillel, dice, espérese un momentico, aquí se está cumpliendo lo que dijo el profeta Isaías. Y entonces él debió haber cogido el rollo, debió haber leído lo que el rollo decía, y entonces por eso lo citó. Eso es una cita textual. Entonces miremos que en Isaías 7:14 sí dice eso. Vamos, hermanos, cuando ustedes se encuentren con la escritura y diga, como está escrito, como dijo el profeta, es bueno ir a mirar. Es bueno ir a mirar porque cuando vamos a mirar entendemos muchas cosas. Entonces, Isaías 7:14. Isaías capítulo número 7, versículo 14, dice, ciertamente el mismo soberano les dará una señal de su propia elección.
miren, la Virgen ha concebido y va a dar a luz un hijo, que le pongan el nombre de Immanuel. Para cuando él aprenda a rechazar lo malo y aceptar lo bueno, el pueblo estará comiendo leche cuajada y miel. Entonces, esto viene de un evento que se cumplió inicialmente en los tiempos, en aquellos tiempos en que Isaías dio esa profecía, pero Isaías además se estaba refiriendo en sus profecías al Mashiach, se estaba apuntando a él. Entonces viene Mattillac y utilizando la misma regla de Gilel, entiende que Isaías no solo estaba hablando de lo que sucedió y aconteció en los tiempos en que Isaías escribió, sino que Isaías también se estaba refiriendo al Mashiach mismo, porque fue la misma forma como concibió Miriam. Entonces él hace la cita y por eso es que Mattillac pues cita Isaías 7:14. Ahora vamos a mirar al mismo en Mattillac, capítulo 2, versículo 5 al 6. Mateo 2, del 5 al 6. Dice, ellos le dijeron, en Betlehem de Yahudá, porque así está escrito por el profeta, y tú, Betlehem, en la tierra de Yahudá, de ninguna manera eres la más pequeña entre los gobernadores de Yahudá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces, Mattillac precisamente aquí vuelve y hace lo mismo que hizo allí con el otro, la otra parte, y cita, esta vez ya no cita a Isaías, sino que cita a Miqueas. Estamos viendo las citas textuales con propósito de señalar el cumplimiento de profecías. Entonces miremos Miqueas capítulo 5. Miqueas 5. Yo puse entre paréntesis el versículo 2 porque algunas versiones aparecen en el versículo 2, en otras versiones aparece en el versículo 1. Yo tengo la Biblia aquí en este momento y me aparece en el versículo 1, pero otros les aparecen en el 2. Dice, pero tú, Betlehem Efrata, la menor entre las familias de Yahudá, de ti saldrá uno para gobernar a Israel por mí, uno cuyo origen es de antaño, de tiempos antiguos. Realmente aquí el texto dice uno cuyas salidas son desde los principios de la eternidad. Cuando uno mira el texto hebreo, realmente el texto, cuando uno va a la fuente no dice cuyo origen, sino dice cuyas salidas son desde los comienzos de la eternidad. Precisamente por eso entendemos que Yahweh ha hecho salidas, una de ellas como Redentor y como Mashiach. Entonces, pero aquí se está citando precisamente este mismo texto. Mattillac cita a Miqueas. Ahora, también las citas textuales se usan para fundamentar la ética de la Torá. Es otro de los usos que se da, fundamentar la ética, oído, porque la Torá habla de ética. Entonces, miremos Mateo 4:7, ahí más adelantico, dice, Yeshua le dijo, además está escrito, no pondrás a prueba a Yahweh tu Elohim. Que está diciendo Yeshua, no pondrás a prueba a Yahweh tu Elohim. Este tipo de mandamientos hace parte de lo que es la ética de la Torah. ¿Qué citó ahí Yeshua? Citó Deuteronomio 6:16. Vamos a mirar Deuteronomio de 6:16. En este caso, Yeshua le está hablando al adversario, al Hasatán, y en 6:16 dice, no pongan a prueba a Yahweh su Elohim como lo hicieron en Mashah. No pongan a prueba. Por eso es que aquí el texto que leímos inicialmente, Mateo 4:7, dice, Yeshua le dijo, además está escrito, no pondrás a prueba a Yahweh tu Elohim. Entonces, estamos viendo cómo se está citando en este caso para fundamentar la ética de la Torá. Entonces, Mateo 4:7 citando Deuteronomio 6:16. También vemos en Efesios 6:2, en Efesios 6, Efesios capítulo número 6, versículos 2 y 3, dice,
honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Y Rab Shaul está citando precisamente Deuteronomio 5:16, es la cita que él hace. Vamos a Deuteronomio, capítulo número 5, versículo 16. Dice, es el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, como te ha mandado Yahweh tu Elohim, para que dures mucho y para que te vaya bien en la tierra que te está asignando Yahweh tu Elohim. Entonces, ahí Rab Shaul está citando, está recordando mandamientos de la Torá, mandamientos de la ley, y está diciendo que para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Está citando otro punto de la ética de la Torá. Ahora vamos a mirar que también se utilizaron para establecer principios. Vamos a mirar Romanos 1:17. Romanos capítulo número 1, versículo 17, dice: porque en él se revela la justificación que concede Elohim, que es por la emuná, por la fe, y por la emuná, como que es por la fe y para la fe, por la emuná y para la emuná, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. O sea que aquí se citó precisamente con el propósito de citar un principio, citando principios, que está escrito que el justo vivirá por la emuná. ¿Y qué está citando él? ¿A qué se está refiriendo? ¿Dónde está citando? Entonces vamos a mirar que está citando Habacuc 2:4. Vámonos a Habacuc 2:4. Dice Habacuc 2:4. Mira, su espíritu dentro de él está inflado, no es recto, pero el justo es recompensado con vida por su fidelidad. Entonces, que dice aquí que el justo por la fe vivirá. Entonces, es un principio. Ahí se está estableciendo un principio y se cita desde Habacuc. En otras palabras, se está utilizando ahí la tercera regla nuevamente de Gilel, donde se establece al Padre a través de un texto. ¿Y qué es lo que se establece? ¿Qué regla se establece? ¿Qué principio? Que el justo por su fidelidad a Yahweh vivirá. O sea, por su fidelidad a guardar sus mandamientos vivirá el justo. Entonces, por eso es que en otra ocasión Rab Shaul dice que no son los oidores de la Torah, sino los hacedores los que serán justificados. Entonces, vemos ahí también que es utilizado las citas textuales para hacer exhortaciones. Vamos a mirar Primera de Pedro, mirar la exhortación que hace aquí en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos de Yahweh están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro de Yahweh está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí Pedro? Está exhortando precisamente a que busquemos la paz y la sigamos, y está estableciendo precisamente ahí una exhortación. Pero ¿qué es lo que está haciendo ahí Pedro? Está citando lo que está en el Salmo 34 del 12 al 16. Vamos a mirar el Salmo 34
Salmo capítulo número 34, Salmo número 34, perdón. Salmo 34, versículo 12 al 16 dice: ¿alguno ama la vida y desea ver años de prosperidad? Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Dice, los ojos de Yahweh están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Entonces vemos realmente que se está citando lo que está aquí en el Salmo, en el Salmo 34 del 12 y 16, y Pedro está haciendo esta exhortación utilizando este Salmo. También se utilizan las citas textuales para recordar la vigencia de sus promesas por la fidelidad. Nos recuerda a través de estas citas que hay unas promesas que el Eterno ha hecho para nosotros por la fidelidad a su Torah. Hebreos 13, capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13, 5, vamos a mirar. Dice Hebreos 13, 5. Que su conducta esté libre de la avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque él mismo ha dicho, o sea que aquí va a citar, él mismo ha dicho, nunca te abandonaré ni jamás te desampararé. Que está citando ahí el escritor a los hebreos, está citando lo que dice en Josué capítulo 1, versículo número 5, un texto muy, muy conocido, donde dice, nadie podrá hacerte resistencia mientras vivas, como estuve con Moche, así estaré contigo, no te fallaré ni te abandonaré. Se está haciendo una cita de Josué, se está recordando una promesa, y es precisamente que si nosotros estamos aferrados, obedeciendo, Él siempre estará con nosotros, nunca nos abandonará, nunca nos dejará, como dice ahí, dice, porque Él mismo ha dicho, nunca no te abandonaré jamás, ni desampararé. Miremos lo que nos está resaltando el versículo al comienzo, dice que su conducta esté libre de la avaricia, contentos con lo que tienen ahora. Está tocando principios de la Torá. ¿Por qué? Para luego tocarnos con la promesa, y es que no nos abandonará ni nos dejará. Y Él hace esa cita para eso. Y vamos a mirar también Primera de Pedro 5:5. Dice, asimismo ustedes jóvenes estén sujetos a los ancianos y revístanse en todos de humildad unos para con otros, porque Yahweh se opone a los arrogantes, pero da gracia a los humildes. Aquí hace otra cita. Aquí hace otra cita. ¿Cuál es la cita? Donde dice, Yahweh se opone a los arrogantes, pero da gracia a los humildes. ¿Qué está citando ahí Pedro? Proverbios 3:34 está lo que Pedro está citando. Proverbios 3:34 dice, de los burladores se burla, pero a los humildes les muestra misericordia. De los burladores se burla, pero a los humildes les muestra misericordia. Eso es lo que está citando ahí Rabsaúl. Rabsaúl no, perdón, Pedro. Bueno, vamos a mirar, para finalizar por hoy, algo relacionado con las alusiones, y solo nos quede pendiente un tema que serían las ilustraciones. Eso lo hacemos en 10-15 minutos el próximo jueves, y estaremos dando inicio al nuevo ciclo de exégesis. Entonces, las alusiones. Hay muchísimos pasajes en el Brit Hadashah en los cuales el autor no cita un texto del Tanaj, pero sí hace referencia a eventos o a personajes, o sea que hay alusiones a algo que está escrito en la Tanaj. Ejemplos, Apocalipsis 2:20. En Apocalipsis 2:20 si leemos allí,
Dice en Apocalipsis 2:20, yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y que tus últimas obras son mejores que las primeras. Sin embargo, tengo contra ti, versículo 20, que toleras a la mujer Jezebel, o sea, Jezabel, que dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a cometer fornicación y a comer lo sacrificado a los ídolos. Mire 2 puntos. Enseña a mis siervos a cometer fornicación y a comer lo sacrificado a los ídolos. Guardémonos en estos tiempos de no comer lo sacrificado a los ídolos. Entonces, se está citando a Jezabel. Se está no citando, o sea, no se está citando como tal un texto, pero se está haciendo una alusión a un personaje, y este personaje es Jezabel, y Jezabel está mencionada en Primera de Reyes 16:31 al 34, 18:4, 19, 1 al 3. No voy a hacer las lecturas porque son aspectos que ya conocemos. Recordemos que Jezabel era la mujer del rey Acab. Realmente Acab era el rey, pero se hacía lo que Jezabel decía. Hay un espíritu matriarcal en Jezabel. O sea, a la final Jezabel era la que reinaba. Su esposo simplemente era como una especie de títere que ella usaba. Él era el rey, pero se hacía lo que ella decía. Entonces, en Apocalipsis se menciona precisamente en una de las congregaciones de Asia Menor, y era que allí estaba metido, estaban permitiendo ese tipo de espíritu de Jezabel, donde había mujeres con espíritu matriarcal y que además estaban conduciendo y seduciendo a los hombres precisamente a cometer fornicación y a comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces se hace esa alusión, se menciona a Jezabel. También en Judas capítulo, Judas 11, Judas solo tiene un capítulo, Judas 11, hay una alusión a Caín, y Caín, pues sabemos que es mencionado en Génesis 4, del 3 al 8. Voy a leerlo porque todos hemos leído en Génesis cuando habla de Caín. Entonces, pero él está haciendo esa alusión a Caín. Apocalipsis 2:14, ahí más adelantico, en el 2:14, dice, sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a algunos que se aferran a las enseñanzas de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Vemos aquí un parecido con lo que hacía Jezabel, que era enseñar a cometer fornicación, a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y vemos aquí también, pero aquí ya se hace mención a Balaam, Bilam. Entonces se hace esa alusión a Bilam, que lo encontramos allá en Números 22, del 1 al 35, encontramos esa experiencia cuando Balaam se le aparece el asna y le habla, y todo este suceso que es parte además de una paracha. Entonces, en estos casos, estamos viendo aquí, hay que aplicar un principio establecido por Pablo en 1 Corintios 10:11. Ese principio es la tercera regla de Hillel, Binyan Admi Ketubehab, construyendo al Padre desde un texto. Vamos a mirarlo, 1 Corintios 10:11. 1 Corintios 10:11. Cuando yo cito esas reglas es porque ya las vimos en las clases. 1 Corintios 10:11. Dice, estas cosas le sucedieron como escarmiento y se registraron como una advertencia para nosotros, que vivimos en el fin de los siglos. Así que el que sí piensa estar firme, mire que no caiga. O sea que cuando vemos todas estas alusiones que se están haciendo aquí, donde se cita Jezabel, donde se cita Balaam, donde se cita a Caín y todo esto, donde se están haciendo esas alusiones a ellos, precisamente aprendemos ese principio. Si me citan a Jezabel, hablándome de ella, ella que enseña a los hijos de Israel la fornicación y a comer los sacrificados a los ídolos, entonces me está enseñando un principio, y es que yo debo apartarme de la fornicación y de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, a través del mismo texto se establecen esos principios. Entonces, eso precisamente es lo que Pablo nos está diciendo ahí en 1 Corintios,
que miremos eso como un ejemplo, un principio, para que nosotros vivamos de una manera fiel delante del Eterno. Bien, amados hermanos, vamos a dejar hasta aquí la clase y con la ayuda del Eterno, la semana entrante estaremos dando inicio, estamos tocando la última partecita del tema y estaremos dando inicio al nuevo ciclo de enseñanza de exégesis. Entonces, amados hermanos, si hay alguien que quiera activar su cámara, puede hacerlo para que nos despidamos y hagamos una oración. Primero, pues quiero felicitar a los hermanos que estuvieron desde el comienzo. De pronto de los hermanos que están aquí conectados, que estuvieron desde la primera clase y han seguido todas las clases para que pongan ahí su camarita y pues poder felicitarlos ahí mientras están presentes. Bueno, vamos a ver, tenemos a la hermana Arsenia que pone su cámara. Hermana Arsenia, Shalom, ¿cómo se encuentra? Gracias por la clase, pero me voy a retirar. Creo que no voy a esperar que usted ore porque voy a acostar a la señora que estoy cuidando. Listo. Por eso quiero hacer las clases tipo 9:15, 9:20, porque yo sé que muchos de ustedes tienen que luego ir a atender algunas responsabilidades antes de dormir. Entonces, mi hermano, muy bien. Entonces, qué bueno que haya activado su cámara. Entonces, vamos a prepararnos para hacer la oración. Vamos a todos los hermanos que están en YouTube, que están en Facebook, gracias al Eterno por este tiempo de estudio que nos ha permitido tener, por esta preparación que ha sido las clases de exégesis. La clase de exégesis es una forma que nos enseña a saber por qué está escrito y con qué propósito está escrito y los métodos que se utilizaron para escribir. Yo cuando veo la exégesis rabínica, yo pienso un poco cuando de pronto si hay alguien que tiene conocimiento de sistemas o un ingeniero de sistemas, cuando uno abre un computador y uno ve por lo menos la pantalla, todo Windows, todo ese soporte y todo uno tiene, y uno solo ve todo lo que ve por encima. Pero lo que uno no sabe es que detrás hay un lenguaje que sobre el cual está hecho todo eso. ¿Ve? Hay algo que está soportando todo eso que uno está viendo ahí. Eso es precisamente la exégesis. La exégesis es la forma de nosotros saber cómo, por qué, para qué, de dónde salió y cómo se utilizó. Eso es la exégesis. Entonces vamos a orar y damos gracias al eterno, poderoso Rey de Israel, Yahweh Sebaot. Te damos gracias porque tú nos has permitido en esta noche tener esta clase de exégesis. Podemos aprender a través del método de estudio, de interpretativo de las Sagradas Escrituras, podemos aprender muchas cosas de allí que además van a ser edificantes para la práctica de ellas en nuestra vida eterna. Te doy gracias, Padre, por todos los hermanos que han estado participando en estas clases, no solo por el canal, sino de GoToMeeting, sino por YouTube y Facebook, porque, Padre, sabemos que hay muchas personas que han estado siguiendo estas clases por estos canales. Tú les bendigas a todos, les abras el entendimiento, Padre, les des la capacidad a la hora de estudiar la Escritura, de poderla entender de una manera acertada, para que cuando enseñen a otros, Padre, también puedan guiarlos por el camino y por el propósito que tú tienes para con tu pueblo Israel. Gracias, Rey Soberano. Bien, hermanos, entonces yo me despido, decir algo. La clase. Familia Valverde, que Dios los bendiga. Allá ustedes están en Rica.
Costa Rica, pastor. Costa Rica. Sí, señor. Ya. Venga, neta. Ah, ok, en Costa Rica. Costa Rica, espera que aquí se le bajó el volumen. Se me bajó el volumen y no les escuchaba. Están en Costa Rica, toda la familia Valverde. Qué bueno, Señor. qué bueno Señor. poderlos tener reunidos estudiando y que pues puedan ahorita arrancar todo el ciclo de estudio desde cero y puedan conectar todo esto. Yo sé que ustedes han estado muy juiciosos desde que iniciaron. Sí, señor. Sí, nosotros ya tenemos desde agosto con ustedes estar escuchando estas clases. Desde agosto. Oh, qué bueno, bendito el Eterno. Qué bueno. Bien, Pastor Isaías, no sé si me está escuchando por ahí para pues pedirle ya la autorización ahí para finalizar la clase, deseándole a todos una bendecida noche. Que el Eterno sea permitiéndonos descansar, que podamos conciliar el sueño, que nuestro cuerpo repose, que nuestro nefesh entre en comunión con el Todopoderoso. Les bendigo a todos, Pastor. Espérenme, repítame otra vez, Pastor, que casi no le escuché, ando aquí desde el celular, no sé si me bajó el volumen. Listo, familia Valverde, despídanos ahí con el Shema. Gracias, pastor. Cantemos el Shema, hermanos. 1, 2, 3. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Bae. Ata et Adonai Eloheinu bechol levacha ubechol nafshecha ubechol meodecha behayu Adevarim האלה אשר אנוקים מסהם עלות אדבריך בשינתן לבניה ורימרת בשירתה בביתך ובלפתך בדרך ושבתך ובקונך ובטפת לאותה ידיך והיולד הצפות בביתך ובטפת המשושות ביתך ובשעריך. Amén. 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 Baruch Hashem, muchas gracias, familia Valverde, por despedirnos cantando el Shema. Bendito sea el Eterno por ustedes, amados hermanos, y por todos los hermanos que estuvieron conectados. Les deseamos a todos, pues también que continúen felices y gozosos celebrando Hanukkah, la rededicación del templo, recordando aquel evento bendecido del Eterno, y que pues tengan un feliz fin de semana, que mañana sea un gran día de preparación el Shabbat, y que tengan un Shabbat totalmente bendecido para el Eterno. Shalom para todos, amados hermanos. Shalom.